Buenas noches. Estas imágenes que estamos viendo no forman parte de la escena de una película de ficción o de una serie sobre el apocalipsis. Es la realidad de buena parte del territorio nacional en estos momentos. Son imágenes de la laguna de Bustillos, esto es en el municipio de Anáhuac, en el centro de Chihuahua. Más de 5 kilómetros con miles y quizás cientos de miles de peces muertos en una laguna que se seca día con día. Montones de peces, montones y montones que se descomponen. Y la única solución que encontraron los vecinos de la laguna fue echarles cal y hacer algunas zanjas para enterrar a los peces muertos. Porque, ¿qué más se puede hacer? La laguna de Bustillos, 11 de junio de 2024. Más adelante veremos el trabajo completo sobre esta crisis de sequía en el norte del país. Otra vez imágenes de El Salvador. Con esas imágenes el presidente de ese país, Nayib Bukele, informó del traslado de más de 2,000, allá los llaman pandilleros, los movieron de penales locales a esa prisión que veíamos de máxima seguridad, en donde según Bukele van a pagar, van a estar incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir ni de ordenar más crímenes desde la cárcel. Así es la vida en ese país, así se gobierna, así de duro, pero así también. Y no es que sea un modelo a seguir, pero sí se han reducido los homicidios. Ahí están las cifras. Allá es su país, con una población mucho menor que la de México, tuvieron 2,400 homicidios en 2019. El año pasado bajaron esa cifra a 154. Este año, cerca ya de la mitad del año, van en 50 homicidios en El Salvador. No es un modelo a seguir, pero ahí están también los resultados. Aquí en la mañana fueron asesinados 2 comerciantes de fruta del mercado López Mateos en el centro de Cuernavaca, de acuerdo con testigos. Otra vez personas en una motocicleta les dispararon después de robarles lo que habrían cobrado de su mercancía. Una de las víctimas fue identificada como Omar Bertis, era vicepresidente de introductores del mercado. No hay detenidos. Hoy fueron difundidas las cifras de delitos de mayo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno. Los asesinatos tuvieron un ligero aumento respecto del mes anterior. Terrible. Más bien tuvieron una ligera disminución respecto de abril. En abril fueron 89 al día. En mayo, sumados homicidios más feminicidios, fueron pues casi también 89. Son meses muy violentos. En lo que va ahí lo estamos viendo, asesinatos diarios por mes, pues los meses más violentos, al menos de este año y desde hace casi un año, han sido abril y mayo. Abril lo veíamos 89.4 por día, mayo 88.5. No baja la violencia, y en lo que llevamos del sexenio del presidente López Obrador, la cifra de homicidios más feminicidios es de 183,650. Ahí está la cifra. El delito que registró una baja mínima fue el de robo con violencia. Pues eso es lo que bajó, pero siguen arriba de los 14,000. El secuestro creció, pasó de 62 en abril a 129 víctimas en mayo. Difícilmente las cosas cambiarán de aquí a octubre, quizá a partir de octubre, quizá las cosas comiencen a cambiar. Vamos a regresar a ese tema al final del programa, sobre la masacre en una vecindad de León, donde mataron a 4 mujeres y 2 niños. Bueno,
aunque en la mañana el presidente López Obrador dijo que ya instruyó que se investigue por qué guardias nacionales estuvieron unos minutos antes del crimen en el lugar donde mataron a estas personas. Hasta este momento, 10:30 de la noche, tiempo del centro del país, la Guardia Nacional no ha dado ningún tipo de explicación. Hace 2 noches fueron asesinadas a sangre fría Naomi, Araceli, Nayeli, Ana Cristina, una pequeña de 3 meses y su hermano de 2 años. Hoy, sus féretros fueron acomodados sutilmente en la pequeña estancia de la casa de los abuelos. Flores y fotografías de las víctimas que para don José Luis significan las vidas arrebatadas de su hija, 3 nietas y 2 bisnietos. Si llegan a agarrar a uno, pues que los castiguen, porque pues eso de que le quiten la vida a 6 personas nomás así, pues no. Que se haga justicia, lo que se debe de hacer el gobierno, para ya no estar con temor de que lo vengan y lo amenacen a uno. Al hogar se dedicaban ellas. Este hubiera sido un crimen más de la estadística nacional de muerte de más de 183,000 asesinatos en el sexenio. Pero 2 testigos y un video relataron la presencia de 5 guardias nacionales que, sin mandamiento o justificación legal que se conozca hasta ahora, estuvieron en la casa donde 5 minutos después de que la abandonaron, 4 hombres ingresaron a matar. ¿Por qué y para qué fueron a la vecindad los guardias nacionales? No hay un parte oficial de la Guardia Nacional que justifique su presencia. Hasta ahora el dato más revelador es el publicado por el diario AM de León. En su portada señala que los guardias nacionales habrían ido a avisar a los habitantes que huyeran ante un posible ataque. Además, dice la nota, que los guardias nacionales se llevaron una bolsa negra con 3,000 pesos en efectivo, 2 celulares y un ventilador. Y que los testigos y sobrevivientes, un hombre de 53 años y uno de 18, pudieron ponerse a salvo en la azotea. No obstante, minutos más tarde llegaron 2 personas. Ingresaron a la vivienda y ordenaron a las víctimas entrar a un cuarto de 4x4. Las arrodillaron y las mataron. Versión de los hechos del periódico AM de León que coincide a grandes rasgos con lo dicho ayer por el gobernador del estado. Que al parecer alguien se resguarda en la azotea, un par de masculinos, y ellos son los que relatan que minutos antes había entrado la Guardia Nacional, llevándose algunas pertenencias. No precisan si con orden de cateo o no, que es lo que hay que investigar, hay que revisar. ¿Qué tan lejos estaban los 5 efectivos de la escena del crimen cuando los asesinos detonaron un arma corta y un AK-47 que despertó a todo el vecindario? Solo la Guardia Nacional puede dar los detalles y hasta ahora han decidido guardar silencio. Nada de parte de la Guardia Nacional. El presidente dijo temprano que sí hay responsabilidad de la Guardia Nacional, de guardias nacionales, se les castigará. Y hablando, el presidente aseguró que no será cómplice de la corrupción en el Poder Judicial solo para evitar que haya nerviosismo en el mercado financiero. Es el segundo o tercer día que lo dice. Por eso urgió a aprobar las reformas al Poder Judicial que él mismo impulsa. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Necesitamos esa reforma. O sea, es urgente que se apruebe. Sí, urge. Ya desde ahora empiecen a organizar foros. En este caso de la reforma del Poder Judicial, ¿sí se estaría fijando un plazo para que se dé ya la aprobación? Yo creo que podría hacerlo el nuevo Congreso. Pero todavía en este gobierno. Sí, en septiembre.
Sí, en septiembre, dice el presidente, Claudia Sheinbaum propuso hacer una encuesta para conocer la opinión de la gente sobre el Poder Judicial y dijo esto. Lo importante es que sepa quién va a invertir en México, que hay certidumbre de la inversión de nuestro país, porque hay estabilidad económica, hay estabilidad social, hay estabilidad política, pero al mismo tiempo, pues hay una agenda del pueblo de México, hay un proyecto de nación. Y ese también tiene que continuar y no tiene por qué haber preocupaciones, ni de los inversionistas, ni porque nuestro país va a seguir siendo un país cada vez más fuerte. Arturo Saldívar, asesor en temas legales, constitucionales en el equipo de Claudia Sheinbaum, dijo que están trabajando para darle forma a los foros de discusión de las iniciativas a esta reforma al Poder Judicial. La intención de apertura de la presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste lo que se tenga que ajustar. Empezamos un proceso de diálogo, eso es lo que les puedo decir. Y hay que ver cómo se va desarrollando. Es un diálogo serio, es un diálogo abierto, será un diálogo honesto y con mucha apertura. Lo veremos. Ricardo Monreal, legislador y también asesor, dijo que tentativamente la próxima semana van a comenzar estos foros de discusión. Lo veremos. Donde ya les tomaron la palabra es en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación. Tomaron nota de la convocatoria lanzada para llevar a cabo una discusión pública sobre la reforma del Poder Judicial. Los más de 1,600 jueces y magistrados federales dijeron que están listos para ese diálogo, solo piden que sus propuestas sí sean escuchadas y tomadas en cuenta. Claudia Sheinbaum estuvo esta mañana con Elizabeth Sherwood Randall, la asesora del presidente Biden en temas de seguridad. Ahí estuvo también el embajador Ken Salazar. Hablaron sobre la importancia de la relación comercial de los dos países, hablaron de seguridad pública, economía, migración. También por ahí estuvo, y lo vemos, Juan Ramón de la Fuente, encargado de la transición, el equipo de Claudia Sheinbaum, y el futuro senador, y quizá algo más, Omar García Harfuch. En otras cosas, esta tarde familiares y amigos de los jóvenes que murieron, lo recordarán al caer un barandal del bar Rich en San Luis Potosí, pusieron veladoras, flores ahí donde ocurrió esta tragedia. Carla, buenas noches allá en San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Te saludo desde San Luis Potosí. Yo me encuentro afuera de la Plaza Altus, donde se encuentra el bar Rich, este bar en donde el pasado fin de semana 2 jóvenes lamentablemente perdieron la vida y 8 más resultaron heridos. Comentarte que hoy familiares y amigos han venido precisamente a esta plaza para colocar flores, veladoras y recordar a estos 2 jóvenes y a todos estos jóvenes que también resultaron lesionados, por supuesto, quienes tenían pues un futuro por adelante. Comentarte que hoy los familiares lo único que piden es justicia, que las autoridades dejen de simular y que se pongan a trabajar en este caso para que los jóvenes que están por salir a los diferentes centros aquí en San Luis Potosí lo puedan hacer con seguridad, con protocolos, que esto ponga un antes y un después. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que nos comentaron? Hay muchos involucrados y hay demasiada omisión. Necesitamos que deje de haber simulación y que nuestros hijos, así como con la seguridad que salen de la casa, vuelvan a ella y no lleguen a lugares donde tienen una verdadera emboscada. ¡Vuela alto, Manuel! Pues bien, Ciro, ahí tienes las palabras de los familiares de estos jóvenes y bueno, hoy San Luis Potosí está de luto luego de esta tragedia y por supuesto lo que se pide es respuesta por parte de las autoridades, ya que no solamente hay responsabilidad por parte de los dueños de este bar, de los dueños de la plaza, sino también de las autoridades por haber sido omisas en este caso. Yo regreso contigo. Gracias Carla. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Hoy, autoridades de protección civil del estado informaron que la responsable del bar Rich operaba otros 3 bares en esa ciudad que tampoco tenían todos los permisos para operar, por lo que ya fueron clausurados. ¿Pero por qué estaban operando? Tuvo que venir la desgracia. Ahora sí se van después de todas las imágenes. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Así vimos a los maestros de la CENTE durante 28 días de plantón. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron retirarse hoy. Los vimos este último mes confrontándose con los integrantes de la Marea Roja el 19 de mayo. Los vimos también conviviendo con los simpatizantes de Claudia Sheinbaum el 30 de mayo. En fin, hoy decidieron tomar sus carpas, tiendas de campaña e irse. Lograron, según ellos, un acuerdo con el gobierno federal. ¿A qué se comprometió el gobierno? A darles un aumento del 13% y a promover una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que los beneficia en sus planes de jubilación. Vamos a ver. En un mes, eso sí, algunos de ellos podrán regresar para una nueva reunión, ahora con Claudia Sheinbaum. Veíamos al principio del programa sobre las alertas encendidas por todo el territorio nacional, por la sequía, por la falta de agua, por las presas, las lagunas, las lagunas secas en el norte del país. Hemos retratado la situación en distintos lugares. Vamos ahora al sur de Tamaulipas. Es una situación de emergencia, pero de emergencia de grandes dimensiones. El agua se retiró de esta laguna, se fue. La falta de lluvias, el acoso del sol y una extracción que siempre fue mayor a su recarga, convirtieron este espejo de agua dulce en una inmensa maqueta del desastre de la sequía en México. Modelo a escala de lo que sucede en el 76% del territorio nacional. El pardo verdoso de esta imagen son los escasos canales donde aún se puede navegar, donde Daniel y un puñado de solitarios pescadores desafían el lodo que atrapa sus motores y les dice, aquí ya no pueden trabajar. Se me hace que hasta aquí llegamos porque... No, pero allá también van igual, donde ya se van varando, donde ya el nivel no da para más. Ahora mejor. Para entrar. No lejos de ahí, en el muelle Tancol, kilómetros río abajo, el canal que los conectaba con la laguna La Escondida se secó y la pesca también se murió. Se siente feo y se ve feo así porque pues todo seco y luego del pilón con estos calorones pues se ve todavía pues se ve, o sea, vuelvo a decir, se ve feo. Porque pues no hay agua y luego los calorones también y pues como todos estamos batallando ya. Ahorita ya muchos ya estamos batallando. ¿Cuántos afectados hay? Todos los que trabajan o dependen de 42.750 hectáreas de lagunas de agua dulce en el sur de Tamaulipas. 800,000 personas de 3 municipios. Este es el nivel del agua del sistema. En el 2020 se levantó hasta 1,40 metros sobre el nivel del mar. El año pasado tuvo un descenso crítico que llevó el nivel casi a 0 metros, pero lo que se ha visto este año no tiene comparación. El nivel llegó a menos 8 metros sobre el nivel del mar. Que se nos tome en cuenta, esto es una emergencia nacional. Si pasa algo en Tamaulipas, que es un estado gran productor, el estado que más frontera tiene con los Estados Unidos, es un problema nacional. La emergencia también le pega a la industria del sur de Tamaulipas, como a los pescadores, como a los agricultores, como al ciudadano común. El 60% de la petroquímica nacional está instalada en la región y la falta de agua tiene hoy
a 22 grandes empresas detenidas con una pérdida diaria estimada de $1 millón, que pone en riesgo 55,000 empleos directos e indirectos por falta de producción. Hoy el sur de Tamaulipas se suma a los agobios que causa la retirada del agua en la temporada donde más falta hace. ¿Regresará? En el horizonte, a la vista, no hay ninguna noticia de ello. Y muchos dicen, no, Diosito nos está castigando. ¿Qué? Y a lo mejor sí, quién sabe, no sabemos, ¿verdad? Pero es por falta de agua. Bueno, y como bien decía Ciro al empezar el programa, al noreste del país, la fuerte crisis por la sequía, tiene también en la laguna de Bustillos, en Anáhuac, Chihuahua, un ejemplo claro de la tragedia que están provocando las sequías en el país. El estado de Chihuahua tiene un amplio territorio de desierto, pero aquí no es desierto, se trata de la laguna de Bustillos que se está secando. En días pasados, pobladores de Anáhuac, Chihuahua, se alarmaron al encontrar miles de peces muertos en la orilla de la laguna, catalogada una de las más grandes de México, con una extensión de 60 kilómetros cuadrados. El panorama es catastrófico. A lo largo de más de 5 kilómetros, montones de peces se descomponen. El olor es casi insoportable. La medida inmediata fue cubrirlos con cal. Aún así, el problema aumenta cada día que pasa. Las altas temperaturas, falta de lluvia, ha provocado que el vaso de agua se reduzca. Pues la capacidad de carga de esta laguna ya no puede con la cantidad de peces que ahí vivían. Entonces, pues están muriendo estos peces. Es por eso que fue necesaria una reunión emergente. Se congregaron autoridades locales, ecologistas, protectores de la flora y fauna, además del ejército mexicano. Más que estado de emergencia por la cuestión ambiental o por la cuestión pecuaria, estamos en estado de emergencia por lo que pudiera en un momento determinado desatarse la cuestión de salud. Aparte de los olores fétidos, proliferan los moscos, situación que preocupa, existiendo la posibilidad de que causen algún contagio. En el lugar ya se trabaja y se busca cómo acabar con los insectos, además de buscar empleados temporales para retirar los miles de peces que dan una escena apocalíptica. Los días pasan y la lluvia no llega. Miles de peces como este siguen muriendo, los cuales tienen que ser enterrados en zanjas como esta para evitar contaminación. Esa es la postal hoy de la laguna de Bustillos en Chihuahua. Ahora, cambiando de tema, Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, dio una conferencia de prensa para, entre otras cosas, presumir los 6 millones de votos que obtuvo su partido en la pasada elección. Pero a la hora de las preguntas, se negó a responder a los reporteros. ¿Por qué? Porque dijo que los medios de comunicación nos hemos dedicado a regatear sus resultados. A ver. Así. No, porque después, con todo respeto, parte de la estrategia de los medios es que después en sus casas editoriales toman la decisión de cualquier respuesta para irse por ahí. Entonces, lo que hoy Movimiento Ciudadano quiere es que sepan ustedes cuál es el posicionamiento real de Movimiento Ciudadano, porque a la fecha nos han estado regateando los resultados. Pues nada más ganaron un distrito. A la fecha. No, pues, solamente ganaron un distrito. A la próxima manden mejor un video, un press kit, porque la verdad si no podemos preguntar, nos hacen perder el tiempo. Está de malas Dante Delgado y supongo que quiere que le aplaudan y le digan que lo hizo maravillosamente bien. Bueno. Y como si fuera un acierto criticar hacia los medios de comunicación. Bueno, ¿qué más? En fin, hoy Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue declarado culpable de 3 cargos por posesión ilegal de un arma y por mentir para comprarla en octubre del 2018. Hunter Biden mintió al declarar en la solicitud federal que no consumía drogas cuando sí lo hace. La pena por estos 3 cargos es de hasta 25 años en prisión, pero se espera una sentencia mucho menor porque Hunter Biden no tiene antecedentes por ningún delito violento.
25 años de prisión al hijo del presidente de Estados Unidos. Después de que se conoció el fallo del jurado, el presidente Biden visitó a su hijo en Wilmington, Delaware. En un comunicado expresó: soy el presidente, pero también soy un padre que ama a su hijo. Biden dejó claro que acepta el fallo y que corresponde a su hijo y a sus abogados decidir si apelan el veredicto. El presidente Biden también mencionó que es un orgullo para él ver a su hijo recuperándose de su adicción a las drogas. Gracias, Claudia. No me Buenas puedo noches. ir, Ciro. Buenas noches, pero no me puedo ir. Y no me puedo ir porque vamos a ver esta imagen. Activistas en defensa de los animales vandalizaron así el primer retrato oficial del rey Carlos III de Inglaterra, que está exhibido hasta este sábado, será exhibido en una galería en Londres. A estos dos activistas se les hizo fácil pegarle ahí la cara de Wallace, personaje principal de las famosas películas de Wallace y Gromit, con esta leyenda: nada de queso, Gromit. Mira toda esta crueldad en las granjas de la Real Sociedad contra la Crueldad Animal. Se refieren a la organización en defensa de los animales más antigua, más grande, no solo del Reino Unido, sino también del mundo, de que la acusan de ser encubridores, según ellos, de la crueldad animal a escala industrial, y usaron a uno de los personajes favoritos del Gracias, gracias, Claudia. Buenas gracias. noches, Ciro. David. Claudia Sheinbaum le promete a los mercados que habrá respeto a la ley. Vamos a ver si logra calmarlos. Desde que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones, el tipo de cambio ha perdido poquito más del 8%. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es poco, es mucho. Es un plazo muy corto. O sea, ha pasado de niveles de 16.50 a 18.50 en un lapso verdaderamente corto. 2 semanas. Y no ha sido motivado únicamente por cuestiones externas. Por ejemplo, mañana podría estar presionado, si todo el mundo se queda callado, porque se van a dar a conocer un par de datos en los Estados Unidos: la inflación, que no está bajando, y por el otro lado la decisión de política monetaria, que van a mantener sin cambio la tasa y van a decir que se van a quedar así un largo tiempo. Pero aquí, pues, los excesos verbales de Ignacio Mier y todo eso han obligado a Claudia Sheinbaum a salir a decir: tranquilos, va a haber orden, va a haber disciplina, va a haber respeto a la ley. ¿No sería en lo más deseable que estuviera más ocupada la ganadora de las elecciones en, como lo está haciendo, reunirse con los empresarios, con las organizaciones, que estarle diciendo a los mercados: oigan, puede hacer las dos cosas cálmense al mismo tiempo? Pues las está haciendo, las está teniendo que hacer. Creo yo que le están presionando a que adelante su gabinete, a que tome decisiones que no era necesario tomar, que no era necesario hacer, porque ha generado una volatilidad inducida. La volatilidad no se dio porque ella ganó las elecciones. Sí hubo un susto de que los mercados... La mayoría en el Congreso. Que la mayoría en el Congreso, constitucional. que yo creo que ni siquiera los de Morena le esperaban. Sí, sí. O sea, fue una gran sorpresa. Bueno. Pero eso más o menos se había venido manejando bien. Si tú ves el lunes, había venido más o menos bien. Y se vino a descomponer por las declaraciones de Mier y porque... del presidente. Del presidente. Y pues sí, o sea, la verdad es que el presidente también, ¿por qué han atizado un fuego innecesario? Yo casi Es más, pásame la cámara. Pásame la cámara. La reforma al Poder Judicial no va a ser exactamente la que mandó el presidente. Si quieres le ponemos una lana, Ciro. Yo no le pongo lana. Pues Más vas bien, a ver. Mauricio, ¿está Mauricio? Que la anote. Guárdala, pero guárdala. Pero esa porque sí, luego se les guárdala. olvida guardar. Bueno, Va a salir. Sí. Otra cosa. Sí va a haber cambio al Poder Judicial, sí. Pero va a salir algo mucho más, digamos, descafeinado. Y eso va a terminar a tranquilizar a los mercados. Ya lo saben, hay que guardarla. Guárdala, Mauricio. Hay que guardarla. Guárdala, esa sí te va. Ahí sí vas a patinar. ¿Cómo eres el que? El padre del análisis Ahí sí superior. vas a- Y además, nunca me equivoco en las cosas importantes. Sale pues, remátala, David. Hoy, en el marco del Tratado de Libre Comercio, pidieron una revisión sobre lo que está pasando en Volkswagen. Hacemos una pausa y al regresar, ¿cuántos días faltan? Sobre esas imágenes, ¿cuántos días faltan para octubre? Volvemos.
El éxito indiscutible, incontrovertible de los resultados electorales no tapa la realidad de la violencia y el crimen en México. Las cifras de incidencia delictiva de mayo, que se dieron a conocer hoy, volvieron a ser aplastantes. Poco o nada cambiarán las cosas para contener la violencia y el horror, para revertirlos, hacerlos retroceder de aquí a octubre. Entonces, quizá con Omar García Harfuch al frente, comencemos a contar otra historia y no esta repetición de dolor y tristeza. Octubre, ya no falta tanto. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.